Ah, se lo podemos enviar y ustedes ahí lo pueden tener y compartirlo con alguna persona que ustedes desean. Vamos a entrar al PowerPoint que lo tenemos aquí para iniciar el tema de hoy. El tema de hoy es un tema muy importante porque, y básico sobre todo, tenemos que entender este tema para poder nosotros saber cómo hemos sido salvados y por quién hemos sido salvados. Es muy, muy, muy importante. Así que estamos estudiando la doctrina de la salvación y hoy estamos en la creencia número 9, que es vida, muerte y resurrección de Cristo. Muy bien, queridos hermanos. La gracia salvadora de Dios. La gracia salvadora de Dios. Las escrituras revelan un Dios que tiene una preocupación avasalladora por la salvación de la humanidad. ¿Qué declaración esta más linda? Es decir, Dios cada día está empeñado por nuestra salvación, hermanos. Muchas veces o casi siempre parece que Dios está más interesado en salvarnos a nosotros que nosotros mismos. Es decir, Dios no se detiene, Dios no se cansa de luchar para que cada uno de nosotros sea salvo. Dice que los miembros de la deidad están aliados en la obra de restaurar a los seres humanos en la unión con su creador. Juan 3:16. Ahora, la gracia salvadora de Dios y la iniciativa divina. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios tomó la iniciativa al ir a su busca. Sin embargo, aún frente a su situación absolutamente desesperada, reveló un plan maravilloso que prometía obtener la victoria final sobre el pecado y la muerte. Génesis 3:15. Es decir, aun cuando Eva y Adán pecaron, Dios no lo desamparó. Fue el mismo Dios que fue atrás de ellos. No fueron ellos que buscaron a Dios. Dios fue en busca de ellos y lo llamó: Adán, ¿dónde estás? Y Adán, como naturalmente el pecado hace huir de Dios. El pecado le teme a Dios. Y por eso, entonces, Adán se ocultó de la presencia de Dios. Ahora, vamos a ver acá la gracia o la justicia. El carácter de Dios revela una mezcla especialísima de gracia y justicia, de la voluntad de perdonar y la disposición a considerar inocente al malvado. Solo en la persona de Cristo podemos comprender cómo estas cualidades de carácter pueden reconciliarse entre sí. Queridos hermanos, el plan de salvación es una mezcla de gracia y justicia. La justicia habla de lo justo. La justicia habla de que a cada quien hay que darle lo que merece. Nosotros como pecadores, queridos hermanos, nosotros como violadores de la ley de Dios, nosotros como hemos ido lejos de la presencia de Dios, ¿qué nosotros merecemos? ¿Merecemos la salvación o merecemos la muerte? ¿Qué nosotros merecemos? ¿Alguien me puede decir cuál de esas dos pagas nosotros merecemos? ¿La vida La, o la muerte? la salvación. Vamos a ver que realmente nosotros merecemos la salvación, pero en Cristo Jesús. Amén. Así mismo. Pero nosotros sin Cristo, ¿qué merecemos? La muerte. La La muerte muerte, y una muerte eterna. eterna. Entonces, nosotros, queridos hermanos, sin Cristo merecemos una muerte eterna. La humanidad pecó en Adán y Eva, ¿verdad? El hombre que Dios había hecho pecaron. Y la Biblia dice que por consecuencia, entonces el mal pasó a todos los hombres, el pecado pasó a todos los hombres. Y por consiguiente, el pecado reinó la muerte. Entonces, ahora a todos nos tocaría morir eternamente sin una esperanza de vivir. En en ese sombrío panorama es que Dios pone en ejecución su plan para rescatar de la muerte eterna al hombre y a la mujer. Y ese plan solamente puede ser posible en la persona de Cristo Jesús, quien da su gracia. Es decir, la gracia es que
te salva sin tú merecerlo. Nosotros merecemos la muerte y por la voluntad de Dios, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, somos salvos. Gloria a Dios. Miren qué intercambio. Cristo es justo. A Él le toca toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Sin embargo, nosotros somos malos y merecemos morir. Ahora, ¿qué hace Cristo? Él dice, San Juan 3:16, que Dios dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Entonces, ahora Él viene y se pone a la disposición, muere por nosotros, paga el precio en la cruz que yo debía pagar, la muerte eterna que yo debía morir. Cristo la muere y ahora yo soy declarado justo y Cristo es declarado culpable. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, cuando Cristo murió, Él fue declarado culpable de mi culpa para que yo pudiera ser libre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Podemos entender eso, hermanos? Si, Amén. si entendemos eso, vamos a saber que somos deudores de Cristo, que nos debemos a Él, porque no teníamos vida. Él nos dio vida al entregar su vida por mi vida. Wow, es mucho, hermano, es mucho. Perdonar o castigar. Si bien es cierto que Dios es misericordioso, no puede perdonar a los que se aferran al pecado. Jeremías 5:7. Es decir, hermanos, Dios es misericordioso y quiere salvarnos. Y está dispuesto a salvarnos y ha hecho todo para salvarnos. Ahora bien, el salvarse es es un hecho que Dios dio para nosotros, pero cada quien tiene que tomar esa salvación. Cada quien tiene que aceptar esa salvación. Y haciendo un pacto con Cristo, rompiendo con el pecado y aferrarse a Cristo Jesús. El perdón tiene un propósito. Dios desea transformar a los pecadores en qué? En santos. Gloria a Dios. Sí. ¿Cuál es el propósito del perdón, hermanos? El perdón tiene como propósito que ese pecador se transforme su vida de una vida pecaminosa, de una vida pecadora, a una vida santa. A una vida santa. Es decir, Jesús se encontró con la mujer adúltera y la perdonó de verdad. Pero le dije, vete y no peques más. Sí, ¿por qué? Porque nosotros que hemos aceptado a Cristo debemos andar con Él y debemos andar como Él anduvo. Si algún día pecamos es porque todavía no somos perfectos, pero tenemos que caminar hacia la perfección y cada día ir venciendo el pecado en nosotros. Gloria a Dios por eso. Sí, Dios quiere transformar al pecador en santo. Ahora, la ira de Dios contra el pecado. Esto es muy importante, hermanos, saber esto. A la reacción de Dios ante el pecado y a la injusticia, las escrituras la llaman la ira divina. Romanos 1:18. ¿Cuál es la ira divina? ¿Qué es la ira divina? Es la reacción de Dios ante el pecado y la injusticia. Si Dios no tolera el pecado ni la injusticia, hermanos, Dios destruye el pecado. Por eso es que Dios quiere, queridos hermanos, destruir ese pecado que habita en nosotros para darnos vida. Porque en pecado no nos puede salvar. ¿Me doy a entender, hermano? Sí, Dios quiere, anhela quitar el pecado de nuestras vidas para ser salvo. Ahora, si nosotros, si nosotros no ponemos nuestra vida en Dios para que Él la limpie de pecado, moriremos con el pecado. Porque el pecado es la muerte, el pecado lleva a la muerte. El rechazo deliberado de la voluntad revelada de Dios, su ley, provoca su santa ira. Segunda de Reyes 17,
16 al 18, y segunda de Crónicas 36, 16. Es decir, hermanos, si nosotros rechazamos esa voluntad revelada de Dios, de su amor, en su ley, y cada día más nos aferramos al pecado que nos ata, lamentablemente moriremos. Y eso es lo que Dios no quiere. La respuesta humana es importante, hermanos. Aún la misma respuesta humana a la oferta divina de salvación no se origina en los seres humanos, sino en Dios. Nuestra fe es tan solo un don de Dios, Romanos 12:3. También lo es nuestro arrepentimiento, Hechos 5:31. Ustedes saben qué es lo que estamos diciendo, hermanos, que aún nuestra voluntad, aún nuestra decisión cuando aceptamos a Dios, no se origina en nosotros. Es por la voluntad de Dios. Es un hecho que realiza Dios en nuestra vida. Nosotros solamente le permitimos, nosotros solamente nos entregamos, pero Dios es quien nos toca, Dios es quien nos transforma, Dios es quien nos ilumina. Gloria a Dios. Por eso es que toda la honra y toda la gloria es de Dios. Porque si el Espíritu Santo no te convence de pecado, si el Espíritu Santo no nos dice a nosotros en qué debemos cambiar, qué está malo en nosotros, nunca lo haríamos. Pero no es solo el servir a Dios, no basta con dejar de hacer lo malo. El servir a Dios es más hacer lo bueno, es más entregarse a Él, tener una relación con Él, andar con Él. A veces nos preocupamos tanto por no caer, por no hacer lo malo, que nos olvidamos del servicio a Dios. Dios llama, Dios restaura, Dios busca a hijos de Él para servirle, para que sean sus siervos. Entonces, si nosotros cumplimos con este ideal de Dios, hermanos, absolutamente venceremos el pecado. Porque mientras estamos conectados con Dios, porque cuando estamos cerca de Dios, es imposible pecar. Vamos a ver a Cristo y el ministerio de la reconciliación. Las buenas nuevas son que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Su acto de reconciliación, eso está en 2 Corintios 5:19. Su acto de reconciliación restaura la relación entre Dios y la raza humana. Como ya hemos notado, fue Dios quien tomó la iniciativa para restaurar la relación quebrantada, Romanos 5:10. Hermanos, nosotros, la humanidad, se fue de Dios. Nosotros hicimos una separación entre Dios y nosotros, provocada por el pecado que habita en nosotros. No podemos estar con Dios sin el pecado. La muerte era lo que nos esperaba. Una separación, hay un muro, hay un abismo entre Dios y nosotros, provocado por el pecado. Por eso es que Cristo era la solución, porque Cristo ahora tiende un puente sobre ese abismo. Cristo derrumba el muro y ahora nos une con Dios. Por eso, el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19, habla que ahora Cristo, por medio de Cristo, podemos entrar al santuario por la sangre de Cristo, a través del velo que es su carne. ¿Por qué? Porque Cristo ahora nos abrió un camino nuevo. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo nos abre un camino nuevo para nosotros restaurar nuestra relación con el Padre, para nosotros ir al Padre. Era imposible antes de Cristo esa reconciliación. Pero ahora Cristo toma nuestra culpa y Él, que es uno con el Padre, nos hace a nosotros también, nos lleva al Padre. Gloria a Dios. Queridos hermanos, qué lindo entender este plan de salvación que Dios hizo por nosotros. Cristo y el ministerio de la reconciliación. Muchos cristianos limitan la idea de la reconciliación, asociándola exclusivamente con la expiación, es decir, con los efectos redentores de la encarnación, los sufrimientos y la muerte de Cristo. Sin embargo,
en los servicios del santuario, la expiación no solo implica la muerte del cordero del sacrificio, sino que incluía también la administración sacerdotal de su sangre derramada en el santuario mismo. Sí, queridos hermanos, esa sangre llevada al santuario, esa sangre es la que nos reconcilia. Esa sangre es la que tiene el poder. La sangre de Cristo Jesús. Esa es la que tiene el poder de reconciliar, de dar vida a los que estaban condenados a muerte. El sacrificio expiatorio de Cristo marcó el punto de retorno en la relación entre Dios y la humanidad, hermanos. Óiganlo ahí. Sí, el sacrificio expiatorio de Cristo, hermano, es el punto de retorno a esa unidad entre Cristo y su creación y su humanidad y la humanidad que Él creó. A pesar de que hay un registro de los pecados de la gente como resultado de la reconciliación, Dios nos, eh, a pesar de que hay un registro de los pecados de la gente, como resultado de la reconciliación, Dios no les imputa sus pecados. Qué lindo, 2 Corintios 5:19. Es decir, hermanos, nuestros pecados están registrados en el cielo. Están allí porque hay que demostrar ante todos los mundos, al universo, que Dios es justo, que obra con justicia. Dios no va a salvar a alguien que no se arrepiente, por eso todo está allí. Por eso dice acá, como resultado de la reconciliación, Dios no le imputa sus pecados. ¿Por qué? Porque tu pecado, al aceptar a Cristo Jesús, han sido puestos sobre Cristo. Es decir, esa culpabilidad tuya por los pecados pasa la sentencia a Cristo Jesús, pero Él vence la muerte, resucita y ahora está en el cielo representándonos en esa reconciliación con el Padre. Gloria a Dios, hermanos. Sí, Amén. esos pecados del cielo son borrados cuando, o no son borrados, pero al lado le ponen perdonado cuando tú te entregas a Jesús y pide perdón por los pecados cometidos. Entonces Cristo te imputa tu justicia. ¿La muerte de Cristo es necesaria, sí o no? Sí, claro que sí. Para que un Dios de amor mantenga su justicia y corrección moral, la muerte expiatoria de Jesucristo llegó a ser una necesidad moral y legal. En consecuencia, la cruz es una demostración tanto de la misericordia de Dios como de su justicia. Es decir, en Cristo Jesús, queridos hermanos, se cumplen las dos cosas. La misericordia de Dios por la humanidad, pero la justicia también. La justicia porque Dios hace cumplir la demanda de la ley, la muerte del pecador en Cristo Jesús. El inocente muere por el culpable. Y ahora el culpable es sentenciado a muerte y el culpable el culpable es declarado inocente. Wow, qué cambio hizo Jesús. El inocente es declarado culpable y muerto. Y quiero decirle a ustedes que Cristo murió la segunda muerte. Cristo murió la segunda muerte, como lo especifica. Esa segunda muerte lo habla el capítulo 20 de Apocalipsis. Pero queridos hermanos, Cristo murió esa segunda muerte donde nadie puede vencerla. Solamente Cristo la ha vencido. Y hoy tú y yo no tenemos que morir por segunda vez, y esa es la muerte eterna, porque ya Cristo murió por nosotros si le aceptamos como nuestra garantía, como nuestro Salvador. ¿Qué logra realizar el sacrificio expiatorio? El sacrificio propio de Cristo complace a Dios porque esta ofrenda de sacrificio quitó la barrera, óigalo bien, hermano, que existía entre Dios y el hombre pecador. Por cuanto Cristo cargó plenamente la ira de Dios contra el pecado del hombre, a través de Cristo, la ira de Dios no se vuelve, la ira de Cristo, el ira de Dios no se vuelve amor, sino que es
desviada del hombre y llevada a sí mismo. Es decir, la ira de Dios es descargada a sí mismo como ira de Dios sobre Cristo. Es el amor de Dios que es pasado a nosotros. Si Dios hubiese pasado su ira a nosotros, nos hubiese consumido a todos. Por eso que dice la Biblia que por la gracia de Dios no hemos sido consumidos, hermanos. Portador vicario del pecado. Un concepto importante en el plan de la salvación es los pecados y la culpabilidad que nos han contaminado pueden ser transferidos al portador de nuestros pecados, haciéndonos así ser limpios. Salmo 51:10. Cuando se llevaba el cordero al santuario, el pecador que llevaba el cordero confesaba sus pecados sobre el cordero y ese cordero era degollado y muerto, su sangre era derramada y llevada al santuario. Así también sucede hoy día. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, la sangre que Cristo, como el verdadero cordero que quita el pecado del mundo, es ofrecida por él y esa persona es declarado limpio. Gloria a Dios. Wow. ¿Cuál es el papel de la sangre? La sangre jugaba un papel central en los sacrificios del servicio del santuario. El Nuevo Testamento revela que las ceremonias que prescribía el Antiguo Testamento para obtener el perdón, la purificación y la reconciliación por medio de la sangre sustitutiva fueron cumplidas en la sangre expiatoria que Cristo derramó en su sacrificio en el Calvario. Hebreos 9:14. Sí, esa sangre de Cristo es la que nos da perdón y es la que nos purifica. Wow, es tremendo. Primera de Pedro 2:24 nos habla tan lindo de eso. Cristo, el rescate. Cristo fue y es nuestro rescate, hermanos. Por medio de Jesús, el cual testificó que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Dios ganó a la iglesia por su propia sangre, la compró, hermanos. Hechos 20:28. Wow. Hermanos, si usted cree en Jesús, usted ha sido comprado. Y no con cualquier cosa, sino con la misma sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Él vino para dar vida, para rescatarnos. ¿Entendemos eso, hermano? Es crucial que nosotros lo entendamos, porque de no ser así, no vamos a ser cristianos verdaderamente fundados en la base que tiene la salvación, que es la muerte de Cristo Jesús por nosotros, el rescate de Él por nosotros. ¿Qué logró el rescate? La muerte de Cristo ratificó el derecho de propiedad que Dios tiene sobre la humanidad. Wow. Oigan esto, hermanos. Cuando el hombre pecó, Dios hizo al hombre perfecto, a Adán y a Eva. Pero cuando ellos pecaron, ellos se fueron de Dios. La humanidad que Dios creó, este mundo que Dios creó, hermanos, dejó de ser su propiedad, porque el hombre, el mayordomo que él puso acá, se vendió a un impostor que era Satanás. Entonces, cuando el hombre pecó, le dio el derecho a Satanás de representarlo. Ahí ya no era Dios. Y sepan ustedes que Dios respeta nuestra voluntad. Dios respeta nuestras decisiones, nuestra elección. El que le sirve a Dios, le sirve porque quieres. Y así es que Dios lo acepta. Dios nunca aceptaría una adoración obligada, que lo amen obligatoriamente, y no sería amor, porque nadie puede amar obligado. Entonces, dice, dice acá, o ignoráis que no soy vuestro, porque habéis sido comprado por precio. Nosotros hemos sido comprados con el precio más caro que hay. Y ahora, esa sangre de Cristo que nos ha comprado, ese sacrificio de Cristo que nos ha comprado, nos devuelve otra vez a Dios. Y ahora, por Jesucristo, Dios
vuelve a ser el dueño, vuelve a ser el propietario, vuelve a ser quien nos representa a nosotros como nuestro creador. Ahora, hermanos, no, no nos representa Satanás. Ahora nos representa Cristo porque le hemos aceptado como nuestro Salvador personal. Y ahí es donde está la gran diferencia y la premura de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, hermanos. Porque el que no acepta a Cristo como su Salvador, ay, es tremendo, es duro decirlo, hermano, pero no es propiedad de Dios. Wow. ¿Cuándo somos propiedad de Dios? ¿Cuándo somos propiedad de Dios? Cuando nos entregamos completamente a Él. Exactamente. Cuando nos entregamos a Él por medio de la sangre de Cristo que nos recata del pecado y de la muerte. Solamente así, hermanos. Solamente así. Si no somos propiedad de Dios, vamos a seguir, aunque suene duro, seguimos siendo propiedad del enemigo de Dios. Porque este mundo está representado, tiene dos poderes y nos representan dos personajes, Cristo y Satanás. O nos representa Satanás o nos representa Cristo. Satanás representa a todos aquellos caídos que no se han agarrado, que no se han aferrado de la libertad que Cristo le ofrece. Y Cristo representa a todos aquellos que sí cayeron y que aceptan que cayeron, pero que se levantan en su nombre, agarrado de su mano para andar con Él. Gloria a Dios. Y ojalá que esta noche, hermano, salgamos de aquí todos siendo rescatados por Jesús. Amén, hermano. Amén. Amén. Porque solamente aquellos que hayan sido rescatados por Jesús tendrán vida. Wow, esto es un tema muy importante, hermano. Muy importante. Cristo, el representante de la humanidad, ahí está, hermano. La rebelión de Adán trajo el pecado, la condenación y la muerte para todos sus descendientes. ¿Sí o no, hermanos? ¿Hay alguien que no peque? ¿Hay alguien que no tiene por consecuencia la muerte? Claro que sí, hermano. Todos, eso dice la Biblia. Que en Adán todos qué? Todos mueren. Dice que, pero Cristo invirtió esa tendencia. Es decir, la transformó, la cambió de esa descendiente. Su muerte vicaria proveyó la libertad de la penalidad del pecado y del don de la vida eterna. Wow, segunda de Corintios 5:21, Romanos 6:23. Es decir, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Miren ustedes, queridos hermanos, Cristo, Cristo, hermano, cambió nuestro futuro. Estábamos destinados a la muerte eterna, a morir para siempre. Pero Cristo cambió en esto, en vida eterna, en vivir para siempre. ¿Cuánto glorifican el nombre de Dios? Wow. Amén. Gloria a Dios. ¿Merece Dios que le amemos en Cristo Jesús? ¿Sí o no? Sí. 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 Esto es grande, hermano. Esto es grande. Miren, hermanos, ese mundo que está allá afuera, que no entiende, que no está obedeciendo a Dios. Yo pienso que es porque no han llegado a entender qué es lo que Dios hizo. Si nosotros entendiéramos qué fue lo que Dios hizo para rescatarnos a nosotros, el humano anduviera, hermanos, si fuera posible, arrastrado, sirviéndole a Dios, porque ha sido grande la vida y la salvación de Cristo. Para salvar el abismo excavado por el pecado, es decir, lo que provocó el pecado, se requirió no solo la muerte de Cristo, sino también su vida. Si no solamente Cristo murió, sino que dio su vida. Cristo puso en peligro su existencia humana, hermanos. Ambas son necesarias y contribuyen a nuestra salvación. Si Cristo murió, pero su resurrección nos da vida.
¿Qué puede hacer por nosotros la perfecta vida de Cristo? Jesús vivió una vida pura, santa y amante. Gloria a Dios. Confiando completamente en Dios. Confiando plenamente en quién? En Dios. Esta vida preciosa la comparte con los pecadores arrepentidos. Es decir, queridos hermanos, que la vida de Cristo también nos capacita a nosotros para vivir una vida pura, santa y amante. Y también podemos llegar a confiar plenamente en Dios. Esta vida preciosa la comparte con los pecadores arrepentidos. Es decir, si nos hemos arrepentido, podemos lograr una vida pura, santa y amante, confiando plenamente en Dios. Wow. En calidad de regalo, Dios hace esto. Su perfecto carácter es descrito como un manto de justicia, Isaías 61:10, que nos concede para cubrir los trapos de inmundos o de inmundicia que simbolizan los intentos humanos de producir justicia, Isaías 64:6. Sí, hermanos, nosotros no tenemos justicia. Cristo es la justicia y Él nos imparte su justicia, hermanos, porque Él es justo, para que nosotros ante el Padre aparezcamos justo. Tremendo. La vida y la salvación de Cristo, la inspiración que provee la vida de Cristo. Dice, la vida de Cristo en el mundo le proveyó a la humanidad un modelo de cómo vivir. Primera es Pedro 2, 21 y 23. Es decir, Cristo es nuestro modelo de vida, hermanos. Así como Cristo hizo y anduvo, así debemos andar nosotros. Es por su gracia, es por Él. Él es el ejemplo, hermanos. Hoy en Cristo Jesús podemos vencer. Nadie, hermano, fuera sin Cristo puede vencer. Es con Cristo. La resurrección y la salvación de Cristo. El ministerio actual de Cristo está arraigado en su muerte y resurrección. Si bien es cierto que el sacrificio expiatorio realizado en el Calvario fue suficiente y completo, sin la resurrección no tendríamos la seguridad de que Cristo completó con éxito su divina misión en el mundo. Si Cristo se hubiese quedado en la tumba, hermanos, ¿tuviéramos nosotros esperanza? No. No, porque entonces no vencería él la muerte aquella que nosotros nos tocaba morir. A él no vencer la muerte, nosotros todos estaríamos condenados con él a la muerte, a Cristo en su humanidad. Ahora bien, es la resurrección de Cristo que garantiza, hermanos, tu resurrección y la resurrección de todos aquellos que han muerto. Es la resurrección de Cristo que nos garantiza a nosotros el pase, el boleto a la vida eterna. Es la resurrección de Cristo que nos levanta, que nos da vida. Es la resurrección de Cristo la que nos da seguridad. La resurrección de Cristo es la victoria sobre el pecado. Y en esa resurrección de Cristo, tú y yo hemos salido vencedores, hemos salido triunfantes, hermanos. Wow. En la misión de Cristo, hemos salido triunfantes en la resurrección de Cristo. Esa resurrección es la que nos vale a nosotros, es la que nos garantiza a nosotros. Por eso, ahora debemos vivir como personas que han sido resucitados por Cristo. Vamos a ver ahora los resultados del ministerio salvífico de Cristo y la vindicación de la ley de Dios. El perfecto sacrificio expiatorio de Cristo exaltó la justicia y la bondad de la santa ley de Dios, así como su carácter bondadoso. Claro, hermanos, la Biblia no fue hecha para matarnos. La ley de Dios no fue hecha para matarnos, para condenarnos. La ley de Dios fue hecha para que nosotros no pequemos. ¿Está bien, hermanos? Para que la Biblia te diga a ti, no mientas. Para que la ley te lo muestre. Y que podamos mirar lo que Dios le gusta y lo que no le gusta.
A Dios le gusta que nosotros nos amemos unos a otros, por eso hay un mandamiento. Por eso a Dios le gusta que respetemos a nuestro Padre, por eso hay un mandamiento. La ley nos muestra el pecado, hermanos. Y recuerden una cosa, ¿por qué somos salvos? ¿Por guardar la ley o, o por la sangre o por la gracia que Cristo tuvo en nosotros al dar su sangre por nosotros? ¿Por qué somos salvos? ¿Por qué somos salvos? Por la, ¿Por la ley o por la gracia de Cristo? por la gracia de Cristo. Gracias, Cristo. Por la gracia de Cristo. Ajá, por la Díganlo gracia de seguro, Cristo. así mismo. Por la gracia de Cristo soy salvo. ¿Por qué? Porque, hermano, le voy a decir algo. Yo no puedo hacer nada para salvarme. La salvación es un don de Dios que yo no merezco. Y Dios me la regala, gloria a Dios. ¿Está bien? El perdón que Dios me da a mí es por su gracia. Es por el amor que Él me tiene a mí. Yo no merezco nada de Dios. Y yo puedo pelarme las rodillas. Yo puedo andar arrastrándome por el piso un año. Y eso no me sirve de nada para la salvación. Dice Salmo, dice que aunque nos bañemos con lejía, la mancha del pecado siempre permanecerá ante nosotros. Sí, no es por obra, no es por nada de lo que nosotros hacemos. Ahora es importante guardar la ley. Claro que sí, porque la ley es la que nos mantiene a nosotros en el lugar seguro. La ley es la que nos muestra el pecado para que nosotros no volvamos atrás otra vez. La ley, hermanos, la ley es el carácter de Dios revelado a nosotros para que nosotros le respetemos, para que andemos en su voluntad. La ley es para los salvos. La ley no se hizo con el propósito de salvar. La ley se hizo con el propósito de mostrarnos a nosotros el carácter de Dios, para mostrarnos a nosotros el pecado, lo malo que es el pecado, la consecuencia del pecado. Para eso es la ley. ¿Está bien, hermanos? Una persona, por eso, no es salva porque guarda el sábado. Una persona no es salva porque una persona no es salva porque um, no toma o hace eso. No es salva por eso. Es al revés. Debemos hacer eso porque hemos sido salvos y andamos en luz. Porque el que ha sido salvo, el que ha sido sacado de la tiniebla, ahora puede ver la luz y puede caminar en la luz. Sin que nosotros, si nosotros no conocemos la luz, no podemos andar en ella. Me explico, hermano. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y fue cuando lo liberó que le dio la ley. La ley no se le dio en Egipto a ellos, porque en Egipto ellos eran esclavos y como esclavos no podían obedecer a Dios. Pero cuando Dios lo liberó y lo sacó al desierto, entonces sí le dio la ley. Porque ahí sí podían obedecerle, ahí sí podían andar en ella. ¿Me doy a entender, hermanos? Amén. Así que no guardemos la ley para salvarnos y tampoco juzguemos a nadie porque guarde la ley o porque no la guarde, o no la guarde. Los resultados del ministerio salvífico de Cristo, una nueva relación con Dios. Se establece así una nueva relación entre Dios y el pecador arrepentido. Es un compañerismo basado en el amor y la admiración antes que en el temor y la obligación moral. Juan 15, 1 al 10. Hermanos, está aquí como yo comencé. Es decir, Dios nos libera, Dios restaura por medio de Cristo su relación con nosotros. En un compañerismo basado en el amor y en el respeto.
Dios no quiere que nosotros le seamos compañeros de Él, que le aceptemos porque el mundo se va a acabar, porque vienen plagas, porque vienen enfermedades, porque se van a quemar con fuego y azufre. No, Dios no quiere que tú le obedezcas por eso. Dios no quiere tener una relación contigo porque tú le temas a eso. Dios quiere que tú aprendas a amarles, que tú aprendas a tener esa relación de cuidado y de amor con Dios, de compañerismo, que todo lo que va a hacer se lo comunique y lo invite a estar contigo cada día. Es una relación así que Dios quiere que tú te goces en ella. Dios no quiere que tú salgas guapo, tú salgas adolorido con esto, a dar un estudio bíblico o a servirle a la gente. Dios quiere que tú lo hagas con gozo, que te goces sirviéndole a la gente, a los demás. Y ustedes saben por qué este mundo tiene tanto problema, porque nosotros no nos gozamos en las cosas buenas de Dios. Si nosotros encontráramos gozo en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, viviéramos para esto, hermano, porque lo que trae tranquilidad, lo que trae sanidad en todos los sentidos al ser humano, es esa obra de compañerismo con Dios. Cuando servimos a los demás, nosotros mismos recibimos sanidad y perdón. Gloria a Dios. Por eso que debemos gozarnos en estas cosas. Gozarnos. Wow. Motivación para el servicio misionero. El amor asombroso que se revela en el ministerio divino de reconciliación por medio de Jesucristo nos impulsa a compartir el evangelio con los demás. Claro, hermanos. Si nosotros hemos sido reconciliados con Dios, hermano, si nosotros hemos sido reconciliados con Dios, ¿cuál es nuestra misión? Reconciliar al mundo, hermano. Ser nosotros reconciliadores también. Sí, así como nosotros hemos recibido la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo, debemos llevar esa reconciliación a aquellos que están enemistados con Dios. Es por eso, hermano, que tenemos estos medios de predicar la palabra de Dios. Es por eso que nos vamos a otros países, cuando podemos irnos a la playa, cuando podemos ir a gozarnos por ahí, como dicen la gente, el gozo mundano. Hermanos, gastamos nuestros recursos en ir a llevar el evangelio, en ir a llevar libertad a aquellos que no conocen a Dios, porque nosotros mismos hemos sido liberados. Por eso es que hay que liberarse, por eso hay que tener esa relación, porque cuando uno es liberado, cuando uno es tocado profundamente, ese manantial que Jesús le dijo a la samaritana fluye libremente y los demás son contagiados, los demás llegan a tomar de la misma agua y la desean porque ven a Cristo Jesús en ti. Hermanos, hay que entregarse. Entregarse significa ponerse, depositarse todo por completo, todo lo que somos, nuestra mente, nuestro cuerpo físico y lo espiritual, entregarlo en las manos de Dios. Dios no nos bendice porque nosotros vivimos aferrados de la escasez. Aferrado, hermano, de lo que nosotros tenemos, que eso representa escasez. Dios representa la abundancia. Y cuando renunciamos a la escasez nuestra y no, es cuando nos apoderamos de la abundancia de Dios. No podemos ser bendecidos mientras nos agarramos de lo que nosotros creemos que dependemos de eso. Cuando entendamos que de quien nosotros dependemos es de Dios, tendremos una mentalidad diferente. Queridos hermanos, hoy hemos tenido un tema maravilloso. La vida y la muerte y resurrección de Cristo. Lo cumple todo. Lo cumple todo. Si hemos muerto con Cristo, si hemos aceptado la muerte de Cristo en nuestro lugar,
Dice la Biblia que resucitaremos con Cristo. Así también la resurrección de Cristo nos cubre. Y en esta noche, hermanos, yo quiero decirle a mi Señor, Dios y Salvador Jesús, que yo le he aceptado como mi Salvador, que creo en los méritos de su muerte y que creo también en la capacidad, en la autoridad de su resurrección para darme vida nueva y que respondo al llamado que Él me hace de apartarme para vivir con Él. Oh, yo le digo eso a mi Jesús que me salvó. Hay alguien más aquí conmigo esta noche que quiere decirle al Señor, Señor, he entendido hoy tu plan de salvación. He entendido, Señor, lo que tú has hecho por mí. Estoy condenado a muerte sin ti, pero contigo tengo vida. Hay alguien aquí que quiere, como yo, decirle al Señor estas palabras en demostración de aceptar su amor por ti y la justicia de Cristo para salvarte. Hay alguien aquí que lo puede expresar y decir, sí, Señor, yo te acepto. ¿Hay alguien aquí? Sí, 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 Señor, Señor, yo te acepto. yo Amén, te gloria a acepto. Sí, Dios, Señor, yo te acepto. gloria a Dios. Queridos hermanos, ¿hay algo que todavía yo les puedo explicar aquí a ustedes hoy? ¿Hay alguna pregunta que les puedo responder? ¿Hay alguien que quiere expresar algún deseo o alguna o algo que le preocupa? ¿Hay alguien acá que quiera decir algo? Queridos hermanos, Dios le bendiga, que Dios le guarde. De verdad que yo hago con gusto, contento. He apartado esta hora toda la semana para estar con ustedes. Ustedes saben por qué, hermanos, porque el mayor gozo de las cosas de esta tierra que yo voy a recibir en el cielo es ver a ustedes allí. Es ver a ustedes allí, hermanos. Es el parte de un granito de arena, de impulsarlo en su decisión de consagración a Dios que todo lo merece. En esta vida todo muere, todo pasa, todo es pasajero, aún nosotros mismos, nuestras familias. El único que permanece para siempre es Jesús, Dios. Aferrémonos a Él, hermanos, porque aquí nos pueden quitar todo a nosotros. Nos pueden quitar la tierra, nos pueden quitar la casa, nos pueden hasta matar, pero lo que no nos pueden quitar es la vida que Cristo ha dado por nosotros. Que Dios les bendiga grandemente. Mis oraciones son con ustedes. Oren ustedes por mí. Y ojalá que Amén. podamos hacer un pacto Amén. serio, un pacto de acercamiento, un pacto de entrega a aquel que lo merece, aquel que se dio no siendo como yo, siendo Dios, se dio por mí y que espera hoy una respuesta de amor de mí. Dios le bendiga, que Dios le cuide, que Dios le proteja. Si Dios quiere, la próxima semana estaremos de nuevo con un tema como este. Oremos. Padre Santo, aquí estamos como tus hijos. Oh Señor, tú decidiste venir a morir por nosotros antes de que nosotros lo supiéramos y si siquiera lo pidiéramos. Tu amor, mi Dios, está ahí. Tu sacrificio expiatorio está ahí. Danos la fuerza para tomarlo, para agarrarnos de ti y vivir una vida contigo, renunciando al mundo, renunciando a Satanás. Oh Señor, sálvanos.
Danos una vida nueva en ti y danos también el gozo de tu salvación. Amén. Bendice a todos los Amén. que han Bendícelo. llegado esta noche aquí, que se han conectado. Y no solamente a ellos, también a su familia. Sálvalos. Si alguno está Amén. pasando por una dificultad, mi Dios, si alguno está pasando por algún problema, esta es una noche, mi Dios, de liberación. Esta es una noche de paz. Es Gloria una a Dios. noche, mi Dios, de poder restaurar lo dañado y volver a ti. Amén. Gracias porque tú nos Amén. recibes. Gracias porque tú nos Gracias, Padre. esperas. Y gracias porque tu Espíritu Santo nos ha tocado. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios bendiga, hermanos. Amén. Pasen una feliz noche. Gracias Amén. igual. Gracias. Igual a usted y a su Igual. familia.